Buenas tardes, mi nombre es Ivana Dayan García García, soy licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima y también maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por parte del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Ciudad de México. La ponencia que vengo a presentar el día de hoy se llama Activismo y Memoria Lésbica en México, Nancy Cárdenas y Jean María Yayolotl Castro. Presento esta ponencia en el marco del pasado mes de mayo, mes contra el homo, lesbi, trans e interfobia en México, y también como un ejercicio de reflexión acerca del movimiento lésbico mexicano a través de dos figuras fundamentales en su historia, Nancy Cárdenas y Jean María Yayolotl Castro. Su relevancia radica en el trabajo propio que realizaron como activistas, artistas, críticas, productoras de conciencia social y autoras de pioneros actos de visibilidad lésbica. Ellas crearon espacios de discusión, reivindicación de una realidad social mexicana que se negaba siquiera a creer y menos a aceptar que las mujeres que aman y desean a otras mujeres existen. Para ello, primero haremos un breve caminar sobre la situación de las mujeres en México durante la década de los 70 y cómo se fue gestando bajo el manto de una identidad nacional políticamente agitada y las influencias de los movimientos gay, lésbicos, feministas también del extranjero, un movimiento lésbico nacional de herencia obviamente capitalina. También se mencionarán los acercamientos particulares sobre la identidad lesbiana y las propuestas de lesbianismo que ellas tenían, mismas que las llevó a trabajar desde diferentes áreas. Por último, haré un breve esbozo de por qué es importante rescatar los trazos históricos que realizaron estas mujeres, sobre todo en una realidad actual que padece de una amnesia lésbica colectiva en los movimientos feministas y LGBTIQ y en medio del creciente debate sobre la transformación de las identidades, de la diversidad sexual y del género. México en la década de los 70 presentaba una realidad social compleja, entre el creciente cuestionamiento al orden establecido de un partido político históricamente asentado, el PRI, la agitación revolucionaria del movimiento del 68, el miedo, las desapariciones, la guerra sucia, la inestabilidad política, un ambiente internacional que estaba en el contexto de la Guerra Fría, un constante choque ideológico, la carrera armamentística y obviamente el cuestionamiento del sistema capitalista. Se vivió también la continuación de la represión de los movimientos sociales de la década pasada, en donde los medios de comunicación, por ejemplo, tenían restricciones legales con la finalidad de salvaguardar la buena moral mexicana. Sin embargo, a partir del plan económico del presidente José López Portillo, que fue un plan de austeridad y se elaboró en conjunto con el Fondo Monetario Internacional, aumentó el descontento nacional. Esto debido a la reducción en los niveles de vida de la población. Para apaciguar el descontento, el presidente dio un tipo de libertad política para las manifestaciones públicas. Y si bien si dejaban transcurrir a ciertas manifestaciones, otros movimientos se acallaban de una manera más cuidadosa que la administración anterior del presidente Echeverría. Es en este ambiente que las ideas feministas y las discusiones de mujeres fueron forjando los primeros momentos de un movimiento feminista nacional. Muchas de estas mujeres participaban activamente en el movimiento del 68, pero notaron que a pesar de que estaban igual de involucradas en las propuestas políticas, el trato que les daban sus contrapartes hombres no era igualitario. Ocupaban puestos de ayuda a los hombres o actividades que ellos no querían realizar porque eran cosas de mujeres, ¿no? Como acomodar, limpiar, ordenar, acarrear gente. Esto se vio reforzado con la influencia del movimiento feminista norteamericano y reafirmado en su base nacional con el trabajo de las sufragistas mexicanas que hicieron lo posible por dar los primeros pasos de la participación democrática de las mujeres en el país.
Las costumbres seguían rigiendo la vida de las mujeres mexicanas, quienes eran educadas mayoritariamente para cumplir un papel de amas de casa. De ahí la importancia de que las mujeres pudieran integrarse al campo laboral antes de casarse para lograr una independencia económica de los hombres, ya que esto también fomentaba que la educación de las mujeres solo fuera básica, dejando a los hombres las profesiones porque ellos tenían que ser los proveedores de las familias. El feminismo permitió visibilizar el patriarcado, en donde las mujeres solo se veían como productoras de descendencia y carentes de individualidad. Habría que mencionar a su vez que el acceso a estas ideas feministas no se daba en todas las mujeres mexicanas, porque había y todavía existe una diferencia entre las mujeres y la población en general por economía, raza, clase. Eh, Algunas mujeres podían acceder a este tipo de información, mientras otras seguían siendo relegadas por estas vertientes que acabo de mencionar. De aquí nacería también la crítica de los movimientos feministas por la diferencia hacia los movimientos feministas blancos, de clase media, heterosexuales, que se da desde finales de los 80 hasta inicios de la década de los 90. Así pues, los grupos feministas empiezan a tomar forma y se da la primera manifestación feminista en 1971, una protesta por el Día de la Madre que se llevó a cabo en dicho monumento de la Ciudad de México. Existía también el miedo constante de que las autoridades las detuvieran y las encarcelaran. El recuerdo del 68 seguía muy presente en ellas. Pero eso no pasó y se llevó a cabo la manifestación que también fue televisada por accidente. Sin embargo, un mes después de esta manifestación, el 10 de junio de 1971, pasó lo que se conoce como el halconazo, en donde estudiantes de la capital hicieron una marcha política poniendo así a prueba la palabra del presidente con respecto a las manifestaciones y esta se llevó a cabo para apoyar una huelga estudiantil en Monterrey. El contingente fue reprimido por un grupo paramilitar denominado los Halcones y de nuevo hubo asesinatos, desapariciones. El presidente se deslindó de toda la responsabilidad, dijo que se iba a estudiar el caso, nunca se estudió. Y pues lo único que pasó es que despidieron al regente de la capital y al jefe de la policía de ese entonces, ¿no? El miedo a manifestarse era totalmente entendible desde este punto de vista. De la manifestación del Día de la Madre surgieron dudas colectivas de mujeres. ¿Qué otra cosa podían ser las mujeres si dejan de ser madres? Aprovechando la cobertura mediática de la manifestación y el debate público, a finales de 1971, Susan Sontag fue invitada a dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces se empezaba a ver que la participación conjunta de mujeres organizadas era el siguiente paso necesario. Se hicieron visibles problemáticas de las mujeres en los hogares mexicanos, como la violencia, el trabajo de tiempo completo de las amas de casa, las dobles jornadas de las mujeres que ya participaban en la vida laboral, etcétera, etcétera. Para el año de 1975 fue proclamado por la ONU como el Año Internacional de la Mujer. En este entonces el presidente de la República, Luis Echeverría, en su visión política de querer representar a México como un país vanguardista, proclamó que se iniciarían reformas a las leyes que fueran discriminatorias hacia las mujeres. Así hubo tres reformas generales. Una, la supresión de la lectura de la epístola de Melchor Ocampo, esa que decía que le teníamos que obedecer todo al marido y así, ser sumisas. El segundo punto es la desaparición del término de divorciada en ciertos papeles legales y el tercero es de la supresión de la preposición de que utilizaban las mujeres casadas cuando dejaban el apellido materno para utilizar el apellido paterno del esposo, ¿no? Como la señora de García, que era muy común también en esos momentos. Sin embargo,
Otras propuestas fueron rotundamente rechazadas, como lo fue la derogación de las leyes que prohibían el aborto y la adquisición libre y fácil de anticonceptivos. Bajo este contexto de una realidad social mexicana patriarcal, conservadora, violenta y a su vez el de las primeras acciones de visibilidad de la situación de las mujeres mexicanas, las mujeres lesbianas seguían siendo parte del discurso privado, incluso privado para ellas mismas. Como sabemos, todo el sistema social se gestiona desde la heterosexualidad. La figura del esposo era fundamental para entender la existencia misma de la vida de las mujeres. Era la fuente de sustento y la fuente de protección. Debido a lo anterior, la clandestinidad era muchas veces la única opción, aparte de la negación, para las mujeres que amaban a otras mujeres. El dispositivo heterosexual era mucho más rígido con las mujeres, es decir, se les permitía un tipo de relaciones íntimas como con las amigas, porque con ellas compartían espacios privados, se les daba un tipo de entendimiento de espacios íntimos pero asexuados y pero se les prohibía el conocimiento del cuerpo propio. Muchas mujeres todavía en su vida ah, se han visto su anatomía, ¿no? Han visto la forma de su vagina. Eso es una realidad todavía muy actual. La exploración, la masturbación era un tabú y se controlaban estrictamente, ¿no? Se controlaba estrictamente las manos de las mujeres, ¿no? Para que no hicieran cosas indebidas con sus propios cuerpos. La sociedad se negaba a creer las evidencias que existían de las mujeres que tenían relaciones amorosas y sexuales con otras mujeres, siendo que sí había mujeres que no se ceñían al modelo tradicional. Estas mujeres se dieron cuenta de que no querían tener algún contacto o un tipo de relación con los hombres. Ellas en un primer momento no se definirían a sí mismas como lesbianas, porque el término era utilizado de una manera para avergonzar, para agredir a las mujeres con características masculinas. Ah, y estas mujeres constituían un peligro para la sociedad, ¿no? Debido a que transgredían esta norma heterosexual y hacían mal uso de su sexualidad porque pues no procreaban descendencia. Así empezaron a formar varios mitos alrededor de las lesbianas y su forma de vida, ¿no? Como el que tenían envidia del pene, que odiaban a los hombres, em, que en las relaciones lésbicas también se dividían entre roles de hombre-mujer, de que las lesbianas eran peligrosas, agresivas, promiscuas. Una de las publicaciones en México que ayudó a perpetuar estos mitos fue la de Ramón Valdiosera, quien presentaba a las mujeres lesbianas como mujeres enfermas. Vinculó las representaciones y las formas de vestir de las lesbianas como un dispositivo que permitía saber la verdad sobre el individuo y a su vez alimentó la teoría de que la causa de la desviación sexual provenía de una mala experiencia con algún hombre, lo que ha provocado frases popularizadas como eres lesbiana porque no has encontrado al hombre correcto o yo te voy a quitar lo lesbiana, y también aceptaba la inversión sexual como una enfermedad curable, lo que también daba legitimidad al uso de terapias de conversión, las cuales todavía no se han podido erradicar legalmente. Para estos años también, estudios sobre la sexología explicitando que los impulsos eróticos de las mujeres existían, ya estaban ahí. Otra cosa es que la sociedad mexicana quisiera aceptar este hecho. Los 60, los 70, perdón, se buscaba una explicación biológica, algún desbalance hormonal, algún tipo de hermafroditismo que pudiera curarse con terapias hormonales o físicas y acabar con los comportamientos desviados. Ya desde 1952 la homosexualidad fue colocada por la Asociación Psicológica Americana como parte de un aparato de desviación sexual. En México, en el ambiente médico, se distinguía una homosexualidad que se llamaba egodistónica, es decir, que las personas que padecían la homosexualidad
no deseaban este tipo de atracción. Les era perturbadora, el hecho era de que sufrían la homosexualidad. Y se utilizaban características del género para diagnosticar conductas homosexuales, como las ocupaciones profesionales o técnicas. Por ejemplo, a las mujeres homosexuales que se devenían por actividades masculinas, como la ingeniería o como manejar camiones. Todo este aparato médico daba legitimidad al aparato legal para actuar contra esas personas. En México, las personas homosexuales podían ser detenidas por realizar publicaciones. También se legitimó el fenómeno de las racias como mecanismo legal para por infringir la ley, ¿no? Una ley que decía que violaba el formar parte de grupos que causen violencia a las personas en lugares públicos o en la proximidad de los domicilios de estas. Y otra era invitar en un lugar público al comercio carnal. Lo anterior también era legitimado por el aparato científico al afirmar que los encuentros homosexuales se hacían en sitios restringidos y en vías públicas, y esto alentaba más a la vigilancia policial. Muchas mujeres lesbianas fueron encarceladas porque se les encontró besándose en un coche con otra mujer, por ejemplo, o hasta en el espacio privado de sus casas. Se les acusaba de daños a la moral pública y de generación, y muchas inclusive terminaron con sus propias vidas. Por lo tanto, vivir en el anonimato y pasar como heterosexual era la única manera de mantenerse a salvo de las agresiones públicas, y por eso es difícil rastrear los espacios de las mujeres lesbianas. La lucha por cambiar este tipo de discursos homofóbicos venían de las primeras organizaciones que trataban de quitar precisamente el estigma de la enfermedad y del crimen sobre la homosexualidad. Buscaron así que sus bases también jugaran dentro del mismo lenguaje científico, ya que si esto legitimaba su agresión, también podría revertirla. Trabajos como el de David Cooper en 1967 utilizó por primera vez el término de antipsiquiatría como un desafío a las teorías de la psiquiatría convencional, y también el psiquiatra Thomas Sanz, que cuestionó el concepto de enfermedad mental, asegurando que este era incoherente a los conceptos médicos y psicológicos. Además, defendía la homosexualidad como una práctica sexual. En el caso de las mujeres, la secrecía, el moverse en lo privado, en lo clandestino, moldeó la manera en que se daban las relaciones entre ellas, dictando ciertos modos de comportamiento, señales finas que permitían un código de actuar. Se hacía uso de roles, ¿no? Fuerte, débil, acción, pasividad de las mujeres lesbianas. Las mujeres lesbianas fuertes eran aquellas que en general independientes económicamente, son las que cortejaban, las que actuaban, mientras que las femeninas se mantenían pacientes. Muchas feministas también no veían con buenos ojos a las lesbianas ni a la dinámica de sus interacciones. Decían que estas interacciones eran una mera copia del comportamiento androcéntrico y patriarcal, y que eso solo reproducía esquemas que no favorecían a la inclusión de las mujeres en la vida cotidiana. Lo que se les olvidaba un poco a las feministas es que estas mujeres no optaron por esos roles de manera aleatoria, sino como una herramienta de transgresión. Lo que para ellas era una réplica del patriarcado, para algunas de estas mujeres significaba su única puerta de entrada a lo público. Y no entraban caminando, entraban rompiendo. Tenían que ganarse un lugar en el espacio público, ganarse una oportunidad para poder tener relaciones con otras mujeres, porque de otra manera nunca hubiera sido posible. Lo que pasa es que las feministas que nunca se interesaron o cuestionaron el régimen heterosexual que también ejerce el patriarcado, les resultaba incómoda la existencia de las mujeres lesbianas. Y peor aún, mujeres lesbianas masculinas. Lo que no se veían es que muchas de estas lesbianas incómodas
formaban nuevas alianzas, tenían estudios universitarios o de posgrado, independencia económica, estaban a su manera desafiando el sistema patriarcal. Una de estas mujeres que se identificaba a sí misma como lesbiana era la doctora en letras, activista, poeta y directora Nancy Cárdenas. Ella nació en el estado de Coahuila en 1934. Se trasladó joven a la Ciudad de México, en donde estudió en la Facultad de Letras y Filosofía de la UNAM. Fue locutora de un programa de poesía y también publicó su obra El Cántaro Seco. Estudió también en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, artes escénicas, y en su periodo en este país, Nancy vivió de cerca los movimientos de liberación feminista y lésbico gay, también lo que influyó en su activismo en su regreso a México. Debido a su trabajo en las actividades culturales de la UNAM, estas le sirven como plataforma de acción para el movimiento estudiantil que apenas estaba empezando y en el que participó activamente. Ella estuvo en la manifestación donde ocurrió la masacre de 1968. Después, su amigo Carlos Monsiváis recordaría que le afectó sobremanera emocionalmente el episodio, pero esto no acalló su activismo, sino que lo intensificó. Para 1971, la reunión constante de un grupo de intelectuales, Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis entre ellos, en las cuales se cuestionaban la realidad de las personas homosexuales en México y en el mundo a través de sus experiencias viajando a otros países, afirmaba que la sexualidad no podía seguir analizándose fuera de lo político. También analizaban cuál sería el impacto de las vidas en las vidas de las personas disidentes de la heterosexualidad si tuvieran cambios significativos en el país. Y así surge entonces el primer grupo homosexual mexicano, el Frente de Liberación Homosexual. Este grupo propicia también la creación de otros grupos, sobre todo en ciudades como Guadalajara. Nancy utilizaba los recursos de su preparación también para discutir estos temas sociales, ¿no? En este caso la homosexualidad. Trató de mostrar la primera obra gay en México, la adaptación de la obra de Matt Crowley, que se llama Los chicos de la banda. En un principio, las élites conservadoras prohibieron su estreno, pero se hicieron varias protestas por medio de varios intelectuales y amigos de Nancy, y al final la obra llegaría a estrenarse hasta 1974. En 1973 sucede un episodio histórico en el que Nancy decide atender una invitación del periodista Jacobo Saludowski a aparecer en Televisión Nacional en su programa 24 horas, en el cual se iba a discutir la resolución de la administración de Nixon, del presidente de Estados Unidos, de haber despedido a un empleado homosexual. Sin embargo, también ella, por primera vez en televisión mexicana, se reconoció a sí misma como lesbiana y habló de la situación de los homosexuales y de la represión que vivían en el país, así como el reconocimiento y la defensa de los derechos para estas personas, ella misma incluida. Después, Nancy reconoció que no tuvo agresiones por haber realizado la entrevista, pero que nadie le daba trabajo. Y cuando su familia vio la entrevista en Televisión Nacional, que le comentaron, no, pues mira, qué bien que una participación social tan grande, ¿no? Pero pues lástima que fuera para el tema de los jotos. Entonces, pues bueno, en 1975 ya Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y Luis González publicarían lo que se considera como el primer manifiesto defendiendo la población homosexual mexicana. Se llamaba Contra las racias del ciudadano como botín policíaco. En contra de las racias que se realizaban a los disidentes políticos y sexuales. En el mismo año, ya como lo mencionamos, en México fue el anfitrión de las conferencias del Año Internacional de la Mujer. Las lesbianas extranjeras que participaban en el evento se empeñaron en la necesidad de visibilizar el derecho de las mujeres a ser lesbianas,
alentando así a Nancy a que redactara la primera declaración sobre mujeres lesbianas. Esto ante las miradas de desaprobación de muchas feministas heterosexuales, quienes no querían ser asociadas con la imagen de perversión o anormalidad del lesbianismo y pretender que un padecimiento fuera una opción legítima de vida. Para 1978 estaría organizando ya con otros activistas lo que se conocería como la primera marcha del orgullo lésbico gay en México, misma que sigue tomando lugar en el mismo mes hasta la actualidad. Y, en fin, la herencia de las acciones de Nancy Cárdenas fue de gran importancia. Fueron una serie de actos de visibilidad lésbica que detonaron pláticas, detonaron cuestionamientos sobre la vida de las mujeres lesbianas en México. Ella siguió trabajando y haciendo activismo durante la década de los 80, durante la crisis del SIDA, que cobraría la vida de muchos amigos de ella. Ah, Después, Nancy Cárdenas en 1994 fallecería a causa de el cáncer de mama. Otra de las figuras que quise rescatar para esta ponencia sin duda es la de Jean María Yayolot Castro, la cual en la década de los 70 formó Lesbos, el primer grupo de mujeres lesbianas en México, el cual en sus inicios no fue un grupo público, sino más bien de reflexión interna, de autoconciencia. María Yayolotl Castro, asignada con el nombre de María Lourdes y después cambiaría por el nombre de origen maya que utiliza, también hizo sus estudios de filosofía en la UNAM, especializada en estética y política. Como Nancy, ella también participó del movimiento estudiantil del 68. Perteneció a la Liga Comunista 23 de septiembre. Sin embargo, al ver el ambiente de persecución nacional, viaja a Inglaterra, en donde allí forma parte del grupo feminista Wage for Housework, en donde existía un grupo de mujeres homosexuales que se definían a sí mismas como lesbianas. Esto para diferenciarse de los hombres homosexuales. Vean así el lesbianismo no solo como una sexualidad, sino como una propuesta política de cambio. Jean María quedó marcada por esta experiencia y quiso formar un movimiento así de mujeres lesbianas en México. Pero esto no le sería fácil debido a que dentro de los movimientos feministas ah, las mujeres homosexuales no se identificaban como homosexuales o lesbianas y claramente no había una organización pública de ellas. Lo que más se acercaba a esto era la organización Ácratas, que por sí mismas no se llamaban lesbianas, pero todas eran lesbianas. Pero no lo decían por lo que ya hemos comentado, ¿no? El tipo de discriminación y las agresiones. Su acción más bien se enfocaba en primero trabajar la cuestión feminista y lesbiana dentro del movimiento feminista. Les insistían a las feministas la importancia de leer y entender el tema de las mujeres lesbianas, pero la verdad pocas le hicieron caso a tal solicitud. Ante esto, Jean María y otra compañera, Cristina, vieron la necesidad de crear un espacio seguro y hacer un grupo solo para mujeres lesbianas, para hacer un trabajo de reflexión y compartir vivencias, debatir también los peligros a largo plazo de mantenerse en la clandestinidad. Se dieron a la búsqueda de mujeres lesbianas en la ciudad, ya que muchas compañeras feministas no aceptaban la categoría de lesbianas. Fueron a los bares en donde sabían que se reunían mujeres homosexuales, haciendo un arduo trabajo de convencimiento, porque muchas de estas mujeres veían la palabra lesbiana como un insulto. No querían reflexionar su situación tampoco como mujeres lesbianas. Muchas de ellas también desconocían o eran ajenas al movimiento feminista y veían como única opción seguir viviendo sus vidas en secreto. Una vez reunidas y alejando un poco el alcohol de las reuniones, se dieron a la tarea de crear círculos para hablar de su vida más allá del tema romántico con otras mujeres, ¿no? Plantearon también una crítica a los modelos de lesbiana del hombre
de la lesbiana hombre y la lesbiana mujer en las relaciones y afirmaban, ¿no? Nosotras cuestionamos la heterosexualidad, la monogamia, el matrimonio, la familia, ¿no? En 1977 le dieron al grupo el nombre de Lesbos, utilizando el lesbianismo como un elemento transformador de la sociedad. Jean María afirmaba, no puede haber feminismo sin lesbianismo, ni lesbianismo sin feminismo. El lesbianismo sin feminismo es ciego y el feminismo sin lesbianismo carece de contenido. En el mismo año, los grupos feministas organizaron el primer simposio mexicano centroamericano de investigación sobre la mujer. Jean María participaría en el nombre del grupo Lesbos bajo el seudónimo de Jean Beltrán. Su ponencia fue el lesbianismo y su significado social. Entonces, durante la misma mencionaba que había que cuestionar la heterosexualidad obligatoria, la represión, la sexualidad y el control del Estado sobre las vidas humanas. Esta fue la primera ponencia a nivel nacional que hace referencia a las mujeres lesbianas. Me parece interesante hacer una pequeña comparación entre el tipo de activismo que llevaban ambas mujeres y su idea de lesbianismo. Por una parte, Nancy Cárdenas, aunque tenía bases feministas y participaba en grupos de mujeres, encontró en los grupos de liberación sexual la base para su activismo lésbico. No les veía como una limitación y compartía gran parte de su ideario político con ellos. Asimismo, veía la participación en eventos institucionales y en los medios de comunicación tradicionales como una manera de transgredir, de adentrar la realidad lésbica a la realidad general del país, logrando la visibilidad y participación de las mujeres lesbianas en la defensa al respecto y el respeto de la diferencia sexual. Por otra parte, Jean María tuvo un acercamiento desde las bases lesbofeministas de Inglaterra, ¿no? En donde se veía necesaria la separación de la experiencia homosexual de los hombres al no compartir la experiencia de ser mujer. Resaltar el lesbianismo no como diversidad sexual, sino como una herramienta ideológica y de acción política y antisistémica y anticapitalista y antifamilia heteronormada, etcétera. Es decir, como una crítica al sistema establecido, en lo cual no es suficiente hacer visible la sexualidad lesbiana, sino el lesbianismo como el aparato que cuestionen todos los sistemas de opresión que tienen las mujeres. Habiendo realizado este recorrido por la situación de las mujeres y la creación de los primeros momentos de una identidad lésbica mexicana, quisiera cerrar mi ponencia con el por qué siguen siendo no solo relevantes, sino primordiales estos trazos históricos en una realidad nacional actual. Sin adentrarme demasiado por cuestiones de tiempo, haré hincapié en puntos específicos. La historia de las identidades es también aquella de las jerarquías. Por ejemplo, desde el humanismo del siglo XV, en donde las mujeres en general y otros grupos de personas quedaron fuera de la categoría de lo humano en la periferia, ya que éste se centraba en la figura del hombre blanco, heterosexual, occidental, etcétera, etcétera. Y también en la revolución industrial, en donde las mujeres, las personas en esclavitud y animales prácticamente quedaban en el mismo nivel de máquinas reproductivas del Estado, ¿no? Como menciona Paul Preciado. Ahora, situándonos en la historia de los movimientos sociales clásicos y los nuevos movimientos sociales de finales de la década de los 60, ¿cuál ha sido el papel de la identidad? ¿Y cómo resuena esto en los debates identitarios actuales de los movimientos lésbicos? Por ejemplo, autores como Taylor y Whittier mencionan que la importancia de poner las variantes de género y sus interseccionalidades con la clase, la raza, la sexualidad favorece la conceptualización de preguntas que no han sido resueltas para los movimientos sociales, el de las mujeres lesbianas incluido también. A finales de los 60 surge un quiebre con respecto a los movimientos sociales clásicos, como lo fue el obrero, por ejemplo, y los nuevos movimientos sociales rodeados de estas nuevas condiciones sociales y políticas en donde la única diferencia, aparte de lo anterior, es la construcción y el uso de las identidades.
Si bien el concepto mismo de la identidad, que es todo un tema en sí mismo, presenta deficiencias conceptuales, ¿no? El autor Charles Tilly defiende que la identidad es un elemento clave de la vida política, pero tenemos que aclarar en qué término lo estamos utilizando. La identidad es un concepto básico para entender el movimiento lésbico, porque desde el análisis teórico de los movimientos sociales, este pretende una transformación en la estructura dominante y el reconocimiento de estas nuevas identidades, estilos de vida, pero al mismo tiempo también hacen uso de métodos instrumentales, ya que tienen un interés de acción política. Estos nuevos movimientos sociales cuestionaban precisamente los valores y normas tradicionales mediante las normas no convencionales, formando así una identidad tanto individual como colectiva frente a una realidad social. En un principio, este tipo de movimientos eran percibidos como frívolos, menos legítimos que los movimientos clásicos, pero esto era porque se rezagaban a estas realidades a lo privado, no a la esfera pública. Centraban así su actividad fundamental en estos nuevos movimientos sociales en expresar la identidad, ¿no? A su vez, la obtención de recursos políticos y sociales, ¿no? Realizando acciones colectivas en términos estratégicos. Y una parte de esa estrategia es el uso de la diferencia. Mientras los movimientos clásicos se buscaba la homogeneización, en estos movimientos se la destacaba, se la visibilizaba. Ello explica la importancia de los actos de visibilidad que mencioné en el caso mexicano. La identidad individual y la colectiva se van forjando subjetivamente. La identidad colectiva, como refiere Melucci, es interactiva, producida por varias personas. Precisamente la insuficiencia de las identidades existentes, surgen estas identidades alternativas. Si bien los intereses colectivos y los individuales no son siempre los mismos, esta identidad colectiva es en la cual se definen las coincidencias entre estas dos. Y aquí llega un punto importante para el debate sobre la identidad lésbica. Las identidades sexuales no tienen características fijas o fundacionales como la raza o el nacionalismo, ni preexistentes a la acción misma. Es decir, se van creando en el camino. Y esto lo menciono con la finalidad de alejarlo de los nuevos esencialismos de la identidad. Ahora, los movimientos lésbicos están históricamente vinculados a otros movimientos, a otras comunidades, alianzas, estrategias políticas. Es aquí donde la fluidez de las identidades, una concepción influida principalmente por la teoría queer, para la cual es necesario contextualizar los discursos identitarios. Frente a esto, las lesbianas siempre han hecho frente al dilema, ¿no? De feminismo versus diversidad sexual, es decir, entre opción sexual o la de género. Repitiendo, las identidades sexuales son ficciones, productos de la historia, y la identidad lésbica es una ficción política que cambia, haciendo de mano de las herramientas teóricas y de las prácticas políticas de los discursos ideológicos de los movimientos activos que tiene alrededor. En este caso, el feminismo ha sido parte fundamental de los movimientos lésbicos en las décadas de los 70, de los 80, y actualmente también entra en pugna con discursos de la nueva generación de la diversidad sexual e identidades de género, ¿no? El movimiento y la teoría queer. Actualmente estamos experimentando una revolución del género, cuestionando desde tesis postestructuralistas, y podemos verlo claramente con las acaloradas discusiones entre los grupos feministas y las activistas trans sobre la identidad mujer. No me voy a adentrar en ese debate, pero estas cuestiones también llegan a los pies del movimiento lésbico y de las mujeres lesbianas. La interrelación entre las lesbianas con el movimiento feminista y el de diversidad sexual e identidad de género, entre otros,
ha jugado un arma de doble filo para el movimiento lésbico en México y en otras partes del mundo también. Las ha colocado como grandes aliadas, pero rara vez las ha puesto en el centro de la discusión o de las agendas políticas. Y sin embargo, estas características también han permitido su supervivencia, ¿no? Su flexibilidad, la identidad colectiva lésbica. Su elemento crítico a las estructuras tradicionales permitió crear otros imaginarios para la vida de las mujeres, dándole legitimidad, continuidad, haciendo uso de herramientas del discurso identitario. Este tipo de flexibilidad incluso puede ser una fuente de incomodidad para grupos feministas. Muchos grupos les preocupa perder el control de la identidad mujer, ¿no? Que han construido históricamente y que a veces tiene dejo de natural, ¿no? El problema es que las herramientas de acción política de estos movimientos dependen sobremanera de la visibilidad identitaria, porque estamos en un sistema que funciona mediante categorías, mismas categorías que genera y reproduce el sistema de género actual. Lo que sí me parece importante es hacer visible el trabajo que se ha realizado de manera colectiva, los logros de los grupos feministas y LGBTQI, en los cuales, sin duda alguna, las mujeres lesbianas han tenido un papel fundamental. El examinar la amnesia lésbica de estos movimientos que menciono no solo es por dar reconocimiento a las mujeres lesbianas y ya, sino que es parte fundamental para los procesos críticos que requieren en nuestra realidad actual. El lesbianismo como la revolución, como posición política, lo lesbiano ya tenía herramientas queer. Es correcto decir que la teoría queer se alimentó también de elementos conceptuales elaborados por lesbianas que criticaban precisamente el sistema hegemónico de la heterosexualidad. Es necesario también para el futuro de las vidas de las mujeres lesbianas que no sigamos en la periferia ni tengamos que dividir nuestra realidad, porque el futuro ahora va más allá de decidir ser mujer o ser lesbiana. Se necesita también para imaginar nuevas identidades colectivas que se definen en las coincidencias más que en las diferencias y precisamente por los campos en común que no tendríamos que tener miedo de nombrar al lesbianismo desde una postura política y transformadora. Este sería el final de mi ponencia. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.